Muy buenas noches. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que puedas ver todos los mensajes que subimos como iglesia de Derqui. Hoy quiero compartir un tema con ustedes, un tema que se titula El GPS, el ser humano, la conciencia. Y el texto se encuentra en el libro de Romanos capítulo 2, el versículo 15 y 16. Son dos versículos que nos habla justamente de que el hombre, el ser humano que no le conoce a Cristo todavía, no va a tener excusa delante de Dios, esté en su presencia ante el gran trono blanco, porque va a tener la conciencia que en el momento en que el ser humano en vida, cuando piensa hacer o cuando hace cosas, la conciencia, que el GPS, le dice que haga o que no haga tal o cual cosa. Así que Dios no quiere que ningún ser humano se pierda, dice la palabra de Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso lo demuestra claramente Dios, porque Él mandó a Jesucristo a morir en la cruz para que todo ser humano que cree en Él, dice que recibirá el perdón de su pecado y la vida eterna. Bueno, leamos ese texto, esos dos versículos de Romanos capítulo 2, versículo 15 y 16, que dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Recuerden que escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y le está hablando a personas que no conoce a Dios. Dice que era el pueblo gentil, porque Jesús vino a nacer en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, y a través de su nacimiento Él trajo las buenas noticias, el evangelio. Y ese evangelio es el apóstol Pablo que predicaba, y él dice que no quiere saber otra cosa sino que solamente el evangelio de Jesucristo. La conciencia es como cuando uno se sube al auto y prende el GPS, y cuando vos habilitas el GPS te empieza a hablar y te dice que te dirija, que gira una cuadra en tal calle y avanza 5 cuadras y gira a tu izquierda, y así. Cuando estás en el barrio todavía, el GPS te va hablando constantemente, pero cuando vas en autopista, el GPS, ¿qué hace? Guarda silencio, no te está guiando. ¿Por qué? Porque te está yendo por el buen camino. Esto me hace pensar que cuando el ser humano, cuando todavía no lo recibe a Cristo, su conciencia constantemente le dice: no, eso no haga, está mal. Esto sí hace, está bien. Pero ¿qué pasa? El ser humano no puede dejar de hacer las cosas malas porque justamente no tiene la ayuda del Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros los que creemos en Cristo como Salvador, realmente tenemos el privilegio de que no somos guiados por nuestra conciencia, sino que somos directamente guiados y nos da la convicción el Espíritu Santo. El que no sea Cristo es guiado por su conciencia, pero el que sí, el que reconoce su pecado, le pide perdón a Dios y le recibe a Jesús como Salvador en su vida, directamente le habla el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es dice que es nuestro maestro. Entonces, esto que le estoy diciendo también quiero compartir con ustedes, Romanos capítulo 8, versículo 16, que habla justamente que el Hijo de Dios, hijo o hija de Dios,
el Espíritu Santo el que le guía, le da la convicción. Escuchen lo que dice ese versículo. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es por eso es que nosotros, lo que ya le conocemos a Cristo, cuando nos preguntan, ¿cuándo te moriste? ¿Vas al cielo? Y nosotros directamente, sin dudar, le respondemos sí. Y si nos preguntan por qué, nosotros le decimos porque le recibí a Cristo como mi Salvador, porque me he arrepentido de mis pecados. Dios me perdonó. ¿Vieron qué es la diferencia? Sin embargo, a aquellas personas que todavía no le tienen a Cristo como Salvador, que todavía no ha confesado su pecado, vos le haces la misma pregunta y muchas personas te responden, alguno te responde no sé, otro creo que sí. Vieron que no hay esa firmeza, no hay esa seguridad. ¿Por qué? Porque no ha depositado todavía su fe en Jesucristo. Pero déjeme decirle que así como el GPS te va guiando para que llegue a destino, tu conciencia te dice lo mismo, no haga esto. Sin embargo, cuando el Hijo de Dios ya no es guiado solo por su conciencia, sino que directamente por alguien, mejor dicho, y ese alguien es el Espíritu Santo, y te da la seguridad y te dice cómo tenés que guiarte en la vida cristiana. Yo te invito a que hoy no te dejes guiar por tu conciencia, que no te dejes guiar por tu corazón, que no te dejes guiar por el engaño de esta vida. Yo te invito a que directamente deposites tu fe en Jesucristo, que le reciba como Salvador personal. Y así como cuando uno va manejando, va por la autopista, como el GPS guarda silencio. ¿Por qué? Porque te está yendo por un camino recto, un camino derecho. Y déjame decirte que Jesucristo es el camino. Y cuando vos estás en la vida cristiana, cuando vos le recibís a Jesús como Salvador, cuando Dios perdona tu pecado, entonces tu conciencia no te va a pesar, como decimos. ¿Por qué? Porque aunque hiciste o hicimos muchas cosas en nuestra vida pasada, dice Dios que te perdona, te limpia y dice que nunca más se va a acordar de tus pecados. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Le voy a leer San Juan 14, el versículo 6. Dice la palabra de Dios de esta manera: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Jesús es el camino que nos lleva al cielo. Yo te invito a que deposites totalmente tu confianza en Él, así como lo he depositado yo, como lo han depositado muchos hermanos, que en este momento cuando vos le preguntas que si estás seguro que se va al cielo, te respondemos con toda certeza, con toda seguridad. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no depositamos en nadie más, sino solamente en Jesucristo. Dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Jesús no vino a condenarte, Él vino a salvarte a vos y a salvarme a mí. Espero que este mensaje Dios pueda utilizar para que vos tomes tu decisión por Él, y cuando te pregunten si te va al cielo o no, y le responde con toda seguridad que sí. Y si te preguntan por qué, vos le decís: porque me he arrepentido de mi pecado, porque le he pedido perdón a Dios, le he recibido a Jesucristo como mi Salvador personal. Que Dios te bendiga.